doble entrada, ¿ya? Donde X y J representaba la cantidad de unidades de producto a transportar de los puntos denominados orígenes I a los puntos denominados destinos J, ¿ya? Donde I variaba de 1 a M y J variaba de 1 a N. Es decir, podríamos tener M fuentes, orígenes de productos, y N destinos, ¿no? La función objetivo contemplaba la inclusión de la totalidad de variables multiplicado por el costo unitario de transporte de cada punto a cada destino. Y dos grupos de restricciones funcionales. La primera correspondiente a la demanda, la segunda correspondiente a las ofertas, es decir, a la cantidad de producto que los puntos de origen pueden entregar como máximo, ¿ya? Y también a la cantidad que esperan recibir los puntos de destino, que serían las restricciones de demanda. Y en el caso de la oferta de los puntos de origen serían las restricciones de oferta. Son dos grupos de restricciones. Se sumaba a esto la restricción de no negatividad o de rango de variable para cada una de las variables X y J del modelo, ¿no? Ahora vamos a aprender a formular el modelo de otra manera, ¿ya? En realidad, el concepto es el mismo, pero cambia porque la aplicación o el algoritmo de solución de este modelo, ¿sí?, es mucho más sencillo si utilizamos el modelo propio del transporte, ya un modelo propio que se ha desarrollado para la investigación de operaciones. Entonces, vamos a ver esto desde el principio, es decir, desde la formulación hasta la solución de un modelo de transporte. Como verán ustedes, al ser la variable de doble entrada la que utiliza el modelo de transporte, X y J, y suponiendo que tenemos 3 orígenes y 5 destinos, el número de variables son 15. 3 por 5, 15. Si fueran 10 orígenes y 10 destinos, el número de variables son 100. ¿Ya? Entonces, se complica si nosotros utilizamos el método tradicional, el simplex, dual simplex, método de penalización. Se complica bastante. Se hace muy extensa su solución y, por supuesto, manualmente es un problema enorme el tratar de resolver un ejercicio de modelo de transporte. Pero el algoritmo de transporte que vamos a ver nos permite reducir esta complejidad y nos permite encontrar la solución óptima de manera más rápida. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver entonces en este tema, modelo de transporte. Hasta aquí dice el problema de transporte es un tipo de modelo de redes de distribución que utiliza las características especiales de dicha estructura para obtener un procedimiento de resolución específico denominado técnica o algoritmo de transporte. Eso es lo que vamos a ver en este tema. El modelo de transporte, de manera general, ¿sí?, tiene un conjunto de fuentes, ya, puntos de origen, denominados F en este caso, desde 1 hasta M, que la cantidad ofertada de cada uno de ellos se denomina O sub I. En este caso, O sub 1 es la cantidad ofertada por la fuente 1, O sub 2 es la cantidad ofertada por la fuente 2 y así sucesivamente. A este conjunto de elementos disponibles para ser transportados de los puntos denominados fuentes se denomina cantidades ofertadas. A estas cantidades que están relacionadas con cada fuente se llaman las cantidades ofertadas. Por el otro lado tenemos los destinos, los puntos de arribo de esos productos que se transportan desde los puntos denominados fuentes hacia los puntos denominados destinos. Estos destinos, en este caso gráficamente, están denominados con D1, D sub 2, D sub 3 hasta D sub n. Y las cantidades que están dispuestas a recibir o demandan estos destinos son D sub 1, D sub 2, D sub 3 hasta D sub n. Estas cantidades se denominan demanda, ¿ya? D sub 2 será la demanda de productos del destino 2. Y, por supuesto, el costo de transporte de cada una de estas opciones, por ejemplo, de la fuente 1 al destino 1,
se obtiene multiplicando el costo unitario del transporte por la cantidad a transportar desde la fuente 1 al destino. De manera general, cada camino, su costo individual de transporte de la fuente a cada destino es C sub i j por X y J. ¿Ya? Entonces, este es el modelo de transporte, gráficamente explicado. ¿Sí? En esto consiste. A esto hemos asociado nosotros el modelo con restricciones de oferta y de demanda. El objetivo, en términos de programación lineal, la técnica o algoritmo de transporte busca determinar la cantidad que debe ser enviada desde cada origen a cada destino para satisfacer los requerimientos de demanda y abastecimiento de materiales a un costo mínimo. Entonces, el objetivo en un problema de transporte siempre es minimizar los costos de transporte, pero también estableciendo o satisfaciendo los requerimientos de la demanda y abastecimiento de materiales de los puntos denominados destinos. Aplicaciones a casos como control y diseño de plantas de fabricación, por supuesto. Parte de los costos de transporte de materias primas, materiales e insumos corresponden ya a un modelo de transporte. Determinación de zonas o territorios de venta. ¿Sí? Esto para establecer qué puntos de venta convienen más respecto a la cantidad de clientes que se tiene en cada punto. Determinación de centros de distribución o almacenamiento. Hay plantas, la Coca-Cola por ejemplo, produce acá los envases de 3 litros y se lleva a Santa Cruz y a La Paz. En cambio, en Santa Cruz se producen los envases de medio litro y se transporta a Cochabamba, La Paz y a otras ciudades más, ¿no? Entonces, los puntos donde se produce, que luego se almacena para llevar a los centros de distribución, se llaman centros de almacenamiento. Entonces, ellos han definido una forma de producción y una forma de distribución, ya, de tal manera que optimiza el uso de sus recursos. Por supuesto, han de utilizar algún modelo de transporte, algún elemento que les guíe cómo es que es esa forma de producción y almacenamiento en diferentes plantas, en diferentes ciudades de Bolivia, permitirá abastecer mejor a toda la población a un menor costo, al menor costo. Programación de producción periódica. Decisiones de producción en tiempo extra y en tiempo normal. Este tipo de modelos hemos visto nosotros en la parte de formulación, si se acuerdan, ¿no? Los manteles, la producción de mochilas y otros que hemos visto como ejemplos en la parte de formulación. Problemas de proveedores de empresas manufactureras o de servicios. Cuando hay muchos proveedores, ¿ya? Y hay pocas empresas o pocos lugares donde deben entregar, el modelo de transporte se aplica. También si hubiera muchos lugares donde deben entregar, también se aplica, pero normalmente el problema de transporte está relacionado con los costos de transporte de los proveedores hacia las empresas manufactureras. Los supuestos considerados como desventajas son, por si acaso, esto es clave para poder utilizar el algoritmo o modelo de transporte. Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades. Este es un supuesto del modelo de programación lineal en general, ¿ya? Por el tema de proporcionalidad, ¿se acuerdan? Cumplimiento del requisito de proporcionalidad, ¿ya? Tanto la oferta como la demanda se deben expresar en unidades. Ese es otro elemento importante. Los costos unitarios de transporte no varían de acuerdo con la cantidad transportada. Es decir, el costo unitario es constante. La oferta y la demanda deben ser iguales. Es una característica esencial para aplicar el modelo de transporte. Si fallara, si la oferta estuviera por defecto con relación a la demanda, se incrementa oferta ficticia. O al revés, si la demanda estuviera por defecto, es decir, estuviera de menos, se incrementa demanda ficticia de tal manera de igualar ambas para poder utilizar el modelo de transporte. Las cantidades de oferta y demanda no varían con el tiempo. No pueden cambiar, es un modelo estático, el modelo de programación lineal en general.
y este modelo de transporte que vamos a ver también solamente cambia el modelo de solución, el algoritmo de solución. No considera más efectos para la localización que los costos de transporte. Por si acaso esto, cuando nosotros hemos trabajado en el modelo, en la formulación de un modelo de programación lineal, hemos visto el tema de localización de plantas. ¿Sí? Lo único que hemos considerado son los costos de transporte. ¿Ya? Entonces, para cualquier tipo de problemas que nosotros queramos resolver a través del modelo de transporte, debemos considerar estos supuestos. ¿Ya? Los 6 supuestos. Este es el modelo repetido, ya lo conocen. Y los elementos del modelo de transporte, Z, el costo total de transporte a ser minimizado, y restricciones de máxima oferta o capacidad de los centros de producción, distribución o almacenaje. D sub J, requerimientos mínimos de demanda y representan las necesidades mínimas que tienen los destinos J, que hay que satisfacer en el menor tiempo posible. M, número total de destinos. M, número de fuentes o centros de distribución. X y J, número de unidades que hay que transportar del origen I al destino J. Y C sub y J, costo unitario de transporte del origen I al destino J. Cuando trabajamos con variable de doble entrada, tenemos dos elementos asociados a la variable, ¿ya? En este caso, tenemos el indicador de oferta, que es el primer elemento, el I, y el J es el elemento que indica el destino, ¿ya? Entonces, X y J, cuando definimos X y J, nosotros tenemos que saber que I representa el origen, es decir, el primer subíndice, y el segundo subíndice de la variable representa el destino. Entonces, X21 será, X21, repito, será la cantidad de unidades a transportar de la fuente 2 al destino 1. ¿Sí? X22, la cantidad de unidades a transportar de la fuente 2 al destino 2, y así sucesivamente. El modelo de transporte en su forma condensada se puede expresar de la siguiente manera. Minimizar Z. Z es el costo de transporte, doble sumatoria. En I y en J del producto X, C sub I J por X y J. Esto nos permite desarrollar completamente toda la función objetivo considerando todas las variables, todas las opciones de transporte, es decir, todos los caminos posibles, de 1 a todos los destinos, de 2 a todos los destinos y de 3 a y de F sub M a todos los destinos posibles. ¿Ya? Entonces, esta doble sumatoria nos permite a nosotros reproducir una función objetivo que considere todas las variables, todos los costos individuales de cada ruta que se agregan para tener el costo total de transporte. Por otro lado, ya en las restricciones tenemos dos grupos de restricciones, las de oferta y las de demanda. Repito, las de oferta y las de demanda. Para poder resolver un modelo de transporte, nosotros debemos previamente balancear el modelo. Balancear el modelo significa sumatoria de ofertas igual a sumatoria de demandas. ¿Sí? Si no existe este balanceo, ya, el problema no puede resolverse. Y si ustedes resuelven, no van a poder encontrar una solución sin considerar el balanceo previo. Entonces, antes de poder empezar cualquier solución de un modelo de transporte utilizando el algoritmo que vamos a ver, debemos balancear el modelo, ¿ya? Y balancear el modelo significa hacer cumplir la condición de sumatoria de ofertas igual a sumatoria de demandas. Si no es así, si la oferta está por defecto con relación a la demanda, debo añadir oferta. La oferta es la cantidad que me haga igual la oferta a la demanda. Y al revés para la demanda. Si la demanda estuviera por defecto, quiere decir que la sumatoria de demandas fuera menor a la sumatoria de ofertas, añado una demanda ficticia con la cantidad igual ya a encontrar el balanceo, es decir,
la igualdad entre la sumatoria de ofertas y demandas. Entonces, debe cumplirse esta condición para utilizar el modelo de transporte. Sumatoria de ofertas debe ser igual a la sumatoria de demandas. Si no logramos eso, debemos balancear previamente. Esta es una presentación ya de la tabla de transporte. Vamos a utilizar un método tabular para poder resolver este modelo. ¿Ya? En la primera columna se encuentran las fuentes, que van de 1 hasta n. En la primera fila, en la fila de arriba, se encuentran todos los destinos, que van de 1 hasta n. En la última columna se encuentran las ofertas. En la última fila, abajo, ya, se encuentran las demandas. ¿Sí? Cada celda interna, que está aquí en blanco y dividida en dos, en realidad no está dividida en dos, sino es que se supone que tiene dos elementos cada celda. Un costo y el valor de la variable. Costo y valor de la variable. Costo y valor de la variable. ¿Ya? De manera general, entonces, C sub I por X y C sub IJ por X y J será el valor de cada celda interna. ¿Ya? Entonces, en la solución de un problema de programación lineal, ustedes saben que en cada iteración tenemos dos tipos de variables, variables básicas y variables no básicas. Las variables básicas, ya, repito, las variables básicas tienen un valor de 0 o mayor que 0. Pero las no básicas, valor igual a 0. En esta tabla, las variables no básicas no tendrán valor y se asumirán valor igual a 0. Solamente se dará valor a las variables básicas. Pero los costos unitarios aparecerán en cada celda. Repito, por ejemplo, va a haber un C sub 1, un valor. Un C sub IJ en general, para cualquier celda, va a tener un valor. Pero asociado a esa celda, como está asociado en cada celda el costo y la variable puede que tenga valor o no. Si tiene valor, significa que es variable básica. Y si no tiene valor, significa que es variable no básica. Es decir, su valor igual a 0. ¿Ya? Bien, balanceo entonces del modelo de transporte. Puede ocurrir que la oferta esté en exceso. En ese caso, se añade demanda ficticia. O la demanda en exceso y se añade oferta ficticia, ¿no? Eso es lo que expresa esta diapositiva. Solución del modelo de transporte. Entre los métodos de transporte que conforman la técnica o algoritmo de transporte se tiene método de la esquina noroeste. Este es el más sencillo para encontrar la solución básica factible inicial. El método de la celda de mínimo costo. El método de aproximación de Vogel. Y para encontrar la solución ya una vez que hemos encontrado la solución básica factible inicial, para encontrar la solución óptima utilizamos el método modificado de distribución MODI o el método del cruce del arroyo. Este del cruce del arroyo vamos a utilizar inclusive para la solución básica factible inicial. Solución óptima. La técnica o algoritmo de transporte es un conjunto de métodos que permiten obtener una solución inicial no óptima o la solución óptima. En realidad, la solución inicial puede ser óptima o no óptima, igual que en el simplex. ¿Ya? Debemos verificar si esa solución es óptima. ¿De acuerdo? Una solución óptima es aquella en la cual cada valor de x y j es entero no negativo. No se olviden que nosotros estamos trabajando con lados derechos, ofertas, demandas, con valores enteros. Número de unidades. No estamos trabajando con fracciones de unidades, estamos trabajando con valores enteros. Entonces, la solución óptima es aquella que tenga valores de x y j entero no negativo. Puede ser 0 o mayor que 0. La solución, no se olviden. 0 o mayor que 0.
Los valores de X y J de cada fila se suman para verificar la equivalencia con la oferta de cada origen. Y los valores de X y J de cada columna también para verificar, les explico, aquí. En esta fila tenemos el primer subíndice, empieza con 1 para todas las variables. X11, X12, X13, X14 hasta X1n. En esta fila, no todos van a ser variables básicas. Algunas van a ser variables básicas y otras van a ser variables no básicas. Las no básicas no aparecen, no se les asigna ningún valor. Se asume valor igual a 0. Pero las básicas se les asigna un valor. ¿Ya? Se les asigna un valor. No se olviden, la oferta que tiene la fuente 1 es este valor O sub 1. Para que la asignación sea correcta, es decir, para que nosotros podamos entregar todo lo que ofrece la fuente 1, la sumatoria de todas las variables básicas en cada fila debe ser igual a su oferta. O sea, alguno de los valores de acá de X1 sub J tendrá valor. La suma de todas esas variables que tienen valores debe ser igual a O sub 1. En el segundo caso a O sub 2 en la segunda fila, y en la tercera a O sub 3 y así sucesivamente a O sub n. En las columnas debe ocurrir lo mismo. Las variables que ya en las filas hacían que sea igual a O sub 1, también la suma de las asignaciones, es decir, de las variables básicas, debe ser igual a D sub 1. La variable en la columna 2 debe ser igual a D sub 2 y así sucesivamente la última D sub n. Entonces, las variables básicas que aparecen en filas, en columnas, nos deben permitir encontrar el valor, deben ser iguales a su oferta en la fila y en la columna a su demanda. Es decir, señores, aquí estamos reproduciendo las restricciones de oferta y en las columnas las restricciones de demanda. Cuando estemos haciendo las asignaciones, quiere decir dando ya valores a X y J de manera general en la tabla, ya vamos a estar encontrando la solución, es decir, vamos a trabajar a través del método de asignación. ¿Ya? Vamos a asignar valores y a partir de ello hay un algoritmo que nos va a permitir encontrar la solución. Pero esta tabla resume las restricciones de oferta en las filas y de demanda en las columnas. ¿Ya? En esta parte, aquí no aparece, pero vamos a encontrar esta celda tendría que estar asignada al valor de Z. Y el valor de Z no es más que el producto de cada costo por cada variable, así sean básicas o no básicas. La suma más el producto de esto por esto, más el producto de la variable por su costo, más y así sucesivamente, hasta terminar con la última celda. Ese valor total se coloca aquí. Ese es el valor de Z. ¿Ok? Entonces, esta tabla no es más que una forma diferente de la presentación de un modelo de transporte, del modelo matemático que tradicionalmente nosotros conocemos, como función objetivo, restricciones funcionales y restricciones de no negatividad. Aquí están las restricciones de oferta y en las columnas las restricciones de demanda. Y el valor de la función objetivo está aquí. Solo que, ya, aquí debemos aclarar que los costos y las variables están al lado derecho para el cálculo del valor de Z, al lado derecho de Z. No están en el modo del simplex, pasamos todo al lado izquierdo. Aquí trabajamos al lado derecho para Z. ¿Ya? Entonces, la condición de optimalidad en la función objetivo, el criterio cambia, es al revés. Para un problema de maximizar, si pudiéramos encontrar solución para maximizar a través de esta tabla, el criterio sería inverso, 0 o menor que 0, para que la tabla sea óptima. Pero
como ahora estamos al lado derecho, el criterio cambia. 0, para minimizar, 0 o mayor que 0. ¿Ya? Como se trata de minimizar, entonces, todos los coeficientes de la fila Z, que luego vamos a aprender a calcular, deben ser 0 o mayor que 0 para decir que la tabla es óptima. Hemos visto. Procedimiento general del algoritmo de transporte para encontrar la solución inicial. Vamos a utilizar otros 3 métodos para ello. Vamos a aprender 3 métodos. El método de la esquina noroeste, MENO, y el método del costo mínimo, MECMI, o el método de aproximación de Vogel. ¿Ya? Como se trata en las restricciones funcionales, no se olviden que las restricciones de oferta, los coeficientes están tecnológicos en estas restricciones de oferta, ¿sí? Corresponden a la matriz transpuesta de las restricciones de demanda. Repito, la matriz de coeficientes tecnológicos de las restricciones de oferta corresponde a la matriz transpuesta de las restricciones de demanda del mismo problema. Y como hay un elemento que se repite, que es el elemento 1,1 entre la transpuesta y la matriz original, entonces el número de soluciones para nuestro problema es m más n menos 1. No se olviden que hay m ofertas y n destinos. ¿Ya? Y al ser, en este caso, las restricciones son del tipo de igualdad, son solamente la matriz transpuesta en un conjunto de restricciones con las otras. El elemento que se repite en la posición es el primer elemento, el 1,1. Ese 1,1 nos da un grado de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de soluciones posibles, o número de variables básicas, es igual a m más n menos 1. Repito, m más n menos 1. Eso tiene un grado de libertad. Ya ese grado de libertad está dado por esa esquina superior izquierda. Es así. Aquí está la matriz de las ofertas. ¿Sí? Aquí tiene varias columnas y tiene varias filas. Lo pongamos así. 3 filas y 5 columnas. La matriz transpuesta, la única que repite lugar, es esta celda, 1,1. ¿Sí? 3 filas, en este caso va a ser 3 columnas y 5 filas. Pero esta es la fila que se repite, la fila y la columna que se repite. Por eso tenemos un grado de libertad. ¿Ya? Ese grado de libertad significa que nosotros en realidad tendríamos infinitas soluciones. ¿Queda claro? Infinitas soluciones. ¿Ya? Les digo, más concreto. Por ejemplo, tenemos les voy a recordar colegio. Por ejemplo, tengo 2 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Puedo resolver el sistema de ecuación? ¿Sí o no? Alan. Tengo 3 variables y tengo 2 ecuaciones. ¿Puedo resolver el sistema de ecuaciones, Alan? Usando los métodos del colegio no se podría. Ya. No se puede resolver según lo que les han enseñado a ustedes en el colegio. Pero en realidad hay infinitas soluciones. ¿Ya? Hay un plano de soluciones. ¿Sí? Porque yo aquí, para resolver esto y encontrar estas infinitas soluciones, tengo un grado de libertad. Y el grado de libertad es que yo puedo asignar un valor para z. ¿Ya? Y por supuesto, el valor más fácil
y más rápido para yo encontrar la solución es que z sea igual a 0. Entonces, para z igual a 0, yo encuentro soluciones. Pasa lo mismo acá en este problema. ¿Ya? Tengo más variables que ecuaciones. ¿Sí? Y como las restricciones de oferta no es más que los coeficientes tecnológicos, no es más que la transpuesta en las restricciones de demanda, tenemos un grado de libertad. Entonces, ese grado de libertad nosotros podemos fijar y poder encontrar el resto de las variables. Lo mismo acá, pongo 0 en z y resuelvo el sistema de ecuaciones como si fuera de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a pasar en un modelo de transporte. Tenemos un grado de libertad y el número de soluciones o el número de variables básicas en un modelo de transporte siempre va a ser igual a m más n menos 1. Menos 1 por el grado de libertad. ¿Ya? Eso debemos tener presente. Segundo, una vez que nosotros hayamos encontrado, debemos verificar la solución básica factible inicial con alguno de estos métodos, método MENO, método MEGNI, método MAP. Debemos verificar la optimalidad. Si no es tabla óptima, debemos iterar hasta encontrar la solución. ¿Ya? Entonces, para ello es que nosotros calculamos los costos reducidos. Los costos reducidos no son más que los coeficientes de la fila Z. Repito, coeficientes de la fila Z en cada iteración. Entonces, ahí vamos a tomar el criterio si es tabla óptima o no. Y con ello verificamos si es óptima, termina, y si no, volvemos a hacer este proceso interactivo de manera continua hasta encontrar la solución. Por supuesto, el nuevo plan o el método para encontrar una nueva solución es a través de estos dos. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Primero nos centraremos en los métodos de la solución básica factible inicial. ¿Ya? Empezamos con el método más sencillo, el método de la esquina noroeste. ¿Cómo encontramos la solución? El procesador debe ubicarse en la celda superior izquierda. Señores, eso quiere decir, si nos vamos a la tabla, debe ubicarse en la primera celda blanca superior, en la parte superior izquierda. ¿Ya? Significa acá. El procesador se ubica en la primera celda, dice. Entonces, si ustedes quieren, empezamos a hacer las asignaciones a partir de esta celda. Empezamos a darle un valor a esta variable. ¿Ya? Con eso se refiere. Luego, y asignamos el mínimo entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, aquí sea 50 y aquí sea 40. El mínimo es 40. Asignamos acá 40. Entonces, 40, no se olviden que la sumatoria de todas las variables asignadas en cada fila debe ser igual a la oferta y la sumatoria de todas las variables asignadas en cada columna debe ser igual a la demanda. Pero, como hemos asignado el mínimo, aquí en esta fila, en esta de acá, ya ha quedado satisfecha la oferta. Ya no puedo asignar más valores a ninguna otra variable, solamente a esta. Entonces, 40. Pero tengo saldo en esta demanda. Entonces, me muevo a la siguiente celda adyacente, en este caso por columna, y asigno este valor. Mínimo. Supongamos que este sea 30. Mínimo entre la oferta y el saldo de demanda que queda. Ya hemos asignado 40 en esa columna. A 50 nos falta 10. 10 y 30, el mínimo es 10. Asignamos a esta celda 10. Ha quedado satisfecha esta columna. Ya no puedo asignar, entonces me muevo en la fila, no en la columna. En la celda adyacente. Entonces debo asignar otra vez el mínimo entre el saldo de esta oferta con esta demanda y así sucesivamente hasta terminar. Ese es el procedimiento sencillo del método de la esquina noroeste. ¿Ya? Es más complicado leerlo y tratar de entenderlo que hacerlo. Dice, el procesador debe ubicarse en la celda superior izquierda y asignar el valor, ya, la mayor cantidad posible a X y J. La mayor cantidad posible es el mínimo entre la oferta y la demanda. Hacer las demás asignaciones recorriendo en la ruta vertical u horizontal que satisfagan la demanda de izquierda a derecha y las ofertas de arriba hacia abajo. Obtener el valor
total de la transportación para Z. Al final hay que multiplicar C y J por X y J de todas las celdas para tener el valor inicial de Z. Eso es. Bien, señores, les presento un ejemplo de tabla de transporte. No está con la diagonal, ya, pero sí está con una celda pequeña arriba en cada celda grande. Tenemos los destinos en la fila de arriba, 1, 2, 3 destinos, ya. Y tenemos los orígenes o las fuentes en la primera columna, A, B, C, D. ¿Sí? Esto significa que transportar una unidad del origen A al destino 1 tiene un costo de 10. Significa esta tabla que transportar del origen C al destino 2 tiene un costo unitario de 6 y así sucesivamente. Entonces, estos valores que están aquí arriba son los C sub I J en la celda pequeña. ¿Ya? Son los C sub I J. Ya, y de momento estamos con las ofertas. Verificaremos si está balanceado. 45 más 50, 95. 95 más 45, 140. Más 30, 170. 170 es la sumatoria de ofertas. ¿Ya? Para este problema. Entonces, la sumatoria de ofertas sub I es igual a 170. La sumatoria de demandas, 90, 30 y 50. ¿Ya? Sería 120, 170 también. La sumatoria de demanda sub J es igual a 170. Como pueden ver, ambos valores son iguales, por tanto, el modelo está balanceado. ¿Ya? El modelo está balanceado. Eso es condición sine qua non para continuar con la siguiente etapa de este proceso de encontrar la solución básica factible inicial. ¿Ya? La solución básica factible inicial. En el caso del simplex de la tabla, cuando nosotros hemos resuelto, la solución hemos asumido que es el origen, si se acuerdan, ¿no es cierto? Y hemos copiado todos los coeficientes a la tabla simplex, haciendo que las variables adicionales sean variables básicas. En este caso no. No vamos a añadir más variables que las necesarias. En caso de que no sean iguales la sumatoria de ofertas con demandas, alguna demanda ficticia, que es una fila más o una columna más si fuera de destino o de oferta, ¿ya? Dependiendo cuál está por defecto. En este caso son iguales, ya está balanceado y lo único que tenemos que hacer es encontrar la solución básica factible inicial. El algoritmo para ello, para el método MENO, método de esquina noroeste, dice, ubíquese en la primera celda, aquí, superior izquierda, y asigne el valor mínimo entre la oferta y demanda. La oferta es 45 para esa fila y la columna que corresponde a esa celda, la demanda es de 90. El mínimo es 45. Debo asignar 45. ¿Ya? Y para que se note que la asignación, voy a encerrar en círculo. ¿Ok? Entonces, como he asignado 45 y la sumatoria de todas las variables en esta fila debe ser igual a 45, significa que las otras ya no pueden tener ningún otro valor. Es decir, deben tener 0. Deben ser variables no básicas. ¿Sí? Bien, como está satisfecha la fila, ya no puedo asignar. Entonces, no me muevo por la fila, sino me muevo por la columna, la celda adyacente. Esta celda adyacente tiene una oferta disponible de 50 y un saldo en la demanda todavía de 45. El mínimo entre 50 y 45, 45. Ha quedado satisfecha la columna. Ya no puedo moverme, no puedo asignar a esta celda de C como 1 ningún valor y tampoco a la de abajo. Porque si asigno uno más, ya estoy excediendo en la oferta, en la demanda. No se olviden que la sumatoria de las asignaciones en cada columna y en cada fila deben ser iguales respectivamente a cada demanda y a cada
oferta. Entonces, ya no puedo asignar en esta columna. Me tengo que mover por la celda adyacente a través de la fila. Mínimo entre el saldo de oferta y el saldo de demanda. Demanda es 30 y el saldo de oferta es 5. El mínimo es 5. Se asigna 5 acá. Quedó satisfecha la fila, la oferta. Me muevo por la celda adyacente por la columna. ¿Ya? Mínimo entre el saldo de oferta y saldo de demanda. La de oferta es 45 y la de demanda es 25. El mínimo es 25. Asigno 25 a esa celda. Ha quedado satisfecha la columna, es decir, la demanda. Me voy con la celda adyacente por la fila para seguir asignando. Aquí me queda 20 en la oferta y 50 en la demanda. Por tanto, la asignación acá es de 20. Para la última, me muevo por acá y tengo una asignación de 30. Por eso es importante que la sumatoria de ofertas es igual a la sumatoria de demandas, para que la última asignación coincida exactamente con el último valor que debemos asignar. ¿Ya? Tanto en la fila como en la columna. Entonces, cuenten cuántas asignaciones hay en esta tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 asignaciones. No se olviden, tenemos acá las ofertas, que son 4, y las demandas, que son 3. Entonces, el número de soluciones, o el número de asignaciones en la tabla de transporte, ¿ya? El número de soluciones o el número de asignaciones, las asignaciones son estas que toman la calidad de variable básica, las que están encerradas con un valor, con un círculo, perdón, un valor. Esas son las variables básicas. Entonces, el número de soluciones para este problema, o asignaciones, es igual a m más n menos 1. n vale 4, n vale 3, menos 1, igual a 6. Debemos tener en cada iteración 6 asignaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cumple. ¿Ya? Entonces, significa que esta forma de asignación es una solución básica, factible e inicial. Para calcular el valor de z, nosotros debemos multiplicar en realidad todos los valores de costos multiplicados por su respectiva asignación. De todas las celdas, pero no tiene sentido ya multiplicar la asignación de esta celda, que es 0, por su costo. 0 por su costo, ¿no es cierto? Entonces, solamente calculamos ya las asignaciones realizadas con las variables básicas. Z va a ser igual 45 por 10, 450. Más 45 por 9 sería 405. Más 5 por 5, 25. Siempre el costo de la celda por su respectiva asignación, ¿sí? Más 25 por 6, 150. Más 20 por 9, 180. Más 30 por 6, 180. Si me ayudan con el cálculo, ¿cuánto sale esto? $1,390. 1.390, está bien. 1.390 pesos. Entonces, significa que esta primera asignación
Es decir, transportar del origen A al destino 1 45 unidades a un costo de 10 y así sucesivamente las asignaciones que vemos ahí en pantalla, tiene un costo total asociado de 1.390 pesos. ¿Es solución óptima? Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero esta es la primera solución básica factible inicial, donde x11, donde x21, donde x22, donde x32, x33 y x43 son variables básicas. El resto son variables no básicas. Si nosotros estuviéramos resolviendo a través del simplex, ¿ya? Este problema, ¿qué coeficientes tendrían estas variables en la fila Z? Al ser variables básicas, ¿qué coeficiente tendrían en la fila Z? La tabla simplex. Vamos. ¿Alguien me puede decir eso? Kiyomi. ¿Qué coeficiente tendría una variable básica en la fila Z? No estamos en clases. Alan. ¿O alguien quiere responder? Por favor, adelante. ¿Qué coeficiente? Alan. Aldo. Vidal. ¿Puede repetir la pregunta? Es que no lo escuché bien. ¿Qué coeficiente tiene una variable básica en la fila Z en la tabla simplex? Cero, señores, cero. Entonces, ya no necesito calcular los costos reducidos. Se llaman a esos coeficientes los costos reducidos. Solamente necesito calcular los costos reducidos de las variables no básicas, quiere decir, de estas variables que no tienen asignación. ¿Ya? Su costo reducido, es decir, el valor del coeficiente de la fila Z de la tabla simplex. Debo calcular acá. Solamente para las variables que no tienen asignación, es decir, para las variables no básicas. Y vamos a hacer en celdas pequeñas, abajo también. ¿Ya? Solamente para las variables no básicas. Esta celda de acá no tiene asignación, debo calcular su costo reducido. Debo calcular su coeficiente en la fila Z. ¿Sí? Y luego verificar con ello si es tabla óptima o no. Entonces, la optimalidad se determina a través de estos coeficientes de la fila Z, conocidos también como costos reducidos. Eso vamos a ver en otra clase. Pero, de momento les estoy diciendo que el costo reducido de una variable básica es 0. 0. El coeficiente en la fila Z de una variable básica en la tabla simplex es 0. Y así sucesivamente para cada variable. Entonces no necesito ya ni siquiera mencionar qué valor tiene y no necesito colocar ese valor. Ya supongo que es 0. ¿Ya? Entonces solamente calculo para aquellas celdas que no tienen asignación. ¿Ok? Bien, preguntas. Es un método súper sencillo, no hay dónde perderse con este método. ¿Ya? Vuelvo a repetirles, el texto es más complicado de entender que la forma de presentar la solución básica factible inicial. ¿Ya? Bien, ustedes tienen ahí gráficamente en varias diapositivas la asignación. Entonces se asigna 45 acá y ya no se puede asignar en las otras celdas. Lo mismo acá, 45 y 5 no se asigna acá, en la columna también quedó satisfecha. 25, lo que hemos hecho hace rato, 20 y 30, con Z mínimo igual a 1390. Entonces, el valor inicial de Z para esta asignación es 1390, como me han dictado hace instantes. ¿Sí? La forma de calcular Z está ahí. También tienen en las diapositivas ustedes. ¿Preguntas, señores?
¿Alguna pregunta? Bien, les voy a pedir suspender la clase aquí. Tengo una reunión ya del tema del Congreso y necesitamos definir algunos temas para el nuevo reglamento docente, ya para la propuesta del reglamento docente. Y justo me han citado a las 9:15. Tengo 5 minutos más para llegar a la reunión. Bien, si no hubiera preguntas, les pido quedar acá. Nos veremos con ustedes el día lunes. Parece que no hay preguntas.